Hello, this is Silvia, and today we had our first meeting of the OpenSeas Cafecito. And we had our first all-Spanish meeting talking about OpenSeas. Así que nos encontramos hoy día por la primera vez y nos vamos a encontrar toda la semana, el sábado a las 3, hasta las 5 o lo que sea, todos los sábados a hora californiana. Para más informaciones y para juntarse al grupo, andan a silviasbrainery.com y de allá andan a la academia y van a encontrar el OpenSeas Cafecito. Esta es la página silviasbrainery.com y acá se anda a la Academy, entra el Silvia's Brainery y de acá baja y va a encontrar todos los cursos que tenemos y también el OpenSeas Cafecito. Y escriben esta clase, es gratis y nos encontramos todos los sábados a las 3 de la tarde, hora californiana. Hoy día tuvimos dos presentaciones, una de Gonzalo Torrisi de Argentina, que nos habló del nuevo elemento y material para modelar muros de compostería, palabra nueva que aprendí hoy día, confinada y pórticos relleno, infilled frame, en OpenSeas. Y también el ingeniero Brian Cagua de Ecuador nos habló del acoplamiento de OpenSeas con Sensei Lab para análisis no lineal estático. Gracias y espero que aprendamos todo algo. Bueno, la idea es hablar muy rápidamente, no quiero quitarle tiempo también a los demás participantes para que puedan mostrar lo que están desarrollando, así que quiero presentarlo muy rápidamente a esto para generar también opiniones, no solamente mostrarlo como algo que está bien, sino atender a comentarios que puedan surgir obviamente para mejorarlo. Desde ya que todo lo que voy a mostrar, obviamente está implementado en OpenSea y es código abierto, o sea, el que lo necesite solamente tiene que pedirlo. Y si quiere mejorarlo, utilizarlo, desde ya que lo pueden hacer, obviamente. Bueno, la idea es hablarles de un elemento que hemos desarrollado, de un panel de mampostería, junto con un material para modelar el material mampostería, y trabajan junto el panel y el material. Si bien el elemento panel puede utilizar cualquier material que tenga OpenSeas, se recomienda utilizar el material mampostería para que funcione en forma óptima. Y adicionalmente al final le agregué 3 filminas de otros modelos que también he implementado sobre columnas con interacción de flexión y corte en plasticidad concentrada. Lo que les voy a presentar primero es una muy corta introducción teórica para saber de dónde nace el concepto del panel de mampostería. Después una descripción muy básica del panel, de la ley histerética de la mampostería, una implementación en el OpenSeas y resultados numéricos y experimentales utilizando el panel, mostrando que tiene una versatilidad para ser utilizado tanto en mampostería confinada como en pórticos rellenos con paneles de mampostería. Todo surgió porque acá en Sudamérica se utiliza mucho la mampostería confinada como sistema constructivo, donde a diferencia del pórtico relleno, los infill frame, acá se colocan primero los elementos de acero, la armadura de las columnas de acero, se hace el panel de mampostería, después se coloca la armadura de la viga superior y se llena todo con hormigón. Ese proceso constructivo hace que el hormigón se adhiera al panel de mampostería, entonces se genere una adherencia entre el panel y los elementos que lo circundan. Y esa es una de las grandes diferencias que existe con el pórtico relleno, donde esa adherencia que existe entre el panel de mampostería y los elementos de hormigón no existe, o es muy baja. Entonces, debido a eso, bueno, se plantea desarrollar un panel, un elemento para analizar este tipo de estructuras. Previo a eso, se realizó una serie de análisis teóricos para ver... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Esa manera de... en
Y esta es una pregunta un poco para todos, o de lo que viste tú. ¿Muchos edificios son construidos así o cuál es más común? ¿El infill o...? Porque yo fui a México después del sisma allá y mucho he hecho como estás diciendo tú, que todo uno decimos. Pero los edificios más viejos no son así, ¿no? En Italia no es así. No. Lo que Okay. sucede es que la mampostería confinada se utiliza hasta edificios de 3 niveles. Okay. Posterior a eso, ya se cambia el sistema estructural y aparecen los muros de hormigón armado, los shear walls, y en algún caso aparece algún pórtico relleno con mampostería. Pero el mampostería encadenada, solamente el reglamento, por lo menos en la zona oeste de Argentina, que es de alta sismicidad, es solamente hasta 3 niveles o 9 metros de altura. Pasado eso, ya se cambia el sistema estructural. Sí. Okay. Gracias. Entonces, bien, volviendo a eso, se hizo una serie de modelaciones para ver el comportamiento antes y después de que se rompa esa adherencia entre el panel de mampostería y los elementos que la circundan. Entonces se ve en esta imagen que antes de que se rompa la adherencia se genera un estado tensional donde existen tensiones de tracción y compresión en todo el panel y funciona en forma monolítica, como si fuese una sola unidad. Pero una vez que se rompe, que se alcanzan las tensiones de tracción límite en la adherencia, en la interfaz, se separa el panel de los elementos encadenados y empieza a trabajar el panel como una gran diagonal, comprimida. Esto dio lugar a que modelos muy simplificados para representar la mampostería encadenada y los infill frames llevaran a colocar dentro del panel una diagonal que vinculara los nodos extremos del pórtico, del frame. Y eso se utilizó durante mucho tiempo y es un modelo muy correcto, pero solamente ese modelo puede representar el comportamiento global del infill frame, de la mampostería o del infill frame, no el comportamiento local. Debido a eso, se propuso un panel que tiene una serie de diagonales. En lugar de una sola diagonal, está compuesto por 6 diagonales, donde cubren toda la zona de contacto que posee el panel con los elementos circundantes. Entonces, en un inicio esas diagonales trabajan tanto a tracción como a compresión, tomando la pequeña resistencia que puede aportar la adherencia entre estos dos materiales, y hace que funcione todo con una gran rigidez a desplazamientos laterales y funcione como una unidad. Posteriormente se rompe esa adherencia o esa resistencia a tracción se vence y las diagonales que están en tracción desaparecen y quedan trabajando solamente las diagonales que están en compresión. Al invertirse la dirección de la acción sísmica, desaparecen las diagonales que se traccionan y aparecen las comprimidas en la otra dirección. Adicionalmente a eso, se vio que cuando llega la carga máxima en los elementos estos, se genera un estado tensional de esta forma, o sea, las tensiones se dividen en estas 3 diagonales o en una gran zona de compresión. Sin embargo, cuando las acciones sísmicas son muy grandes, llegado al post-peak, pasado la carga máxima, la diagonal central se rompe debido a que aparece una gran grieta en el muro. Entonces esa diagonal deja de tomar tanto esfuerzo y los esfuerzos empiezan a irse por el costado. Entonces empiezan a trabajar más las diagonales laterales que la diagonal central. Estos modelos fueron realizados, aclaro, en Abaqus, en su momento, considerando la no linealidad del material y o sea, del panel y de los encadenados. Esto se ve experimentalmente también cuando uno hace un ensayo, ve que el muro empieza a fisurar en alguna zona y se ve una gran grieta acá. Al generarse esa gran grieta, no sería lógico pensar que la compresión va a
por esa zona. Entonces, como tal muestran los modelos analíticos, la compresión se empieza a ir por el costado de la grieta. Entonces, de esa forma, ¿qué sucede? El esfuerzo que se genera en los elementos circundantes empieza a cambiar la respuesta local, la respuesta global del panel, de la estructura. Porque ahora, al tener tres diagonales, tal vez la central sigue y se degradó la lateral, tal vez se degradó la central y las laterales no, pero debido a esa interacción de que pueden degradarse esas diagonales, y que hay tres y no una sola, o sea, no hay un sistema triangulado solamente, ahora son diagonales que llegan a algún nudo o nodo que está en la columna de una viga, se inducen fuerzas de corte y de flexión en los encadenados, en los elementos de hormigón armado. Estos esfuerzos, los esfuerzos de flexión no son muy grandes, no son muy predominantes, pero sí los esfuerzos de corte que se producen en esos elementos circundantes y pueden llevar a estos tipos de fallas en las columnas. Esta interacción de ver los esfuerzos en las columnas de flexión y de corte es imposible verlo con el modelo actual que se está utilizando de cortar una sola diagonal para representar el panel de mampostería, porque al ser un elemento triangulado no aparecerían esfuerzos de flexión y corte. Al tener tres diagonales, aparece el esfuerzo de corte. Estos diagramas no fueron obtenidos con el modelo de diagonal. Estos diagramas fueron obtenidos con un modelo de elementos finitos, como el mostrado anteriormente, donde se ha considerado tanto la no linealidad del panel de mampostería como de los encadenados circundantes, como de la adherencia, la interfaz entre ambos. Y bueno, da la casualidad que se ve que hay un gran esfuerzo de corte en las columnas estas y se ve experimentalmente que justamente fallan por corte las columnas. Entonces, bien, esa fue la motivación para crear el elemento panel que pudiera representar en forma simple la falla, el comportamiento global de la estructura, pero también el local de la estructura. Entonces ahí se desarrolla el panel que tiene 12 nodos y 6 diagonales, 3 en cada dirección. En forma genérica, para definir el comportamiento de este panel, uno asigna cuál es el ancho total de la diagonal, donde hay muchos trabajos ya al respecto. Por ejemplo, en el libro de Priestley dice que el ancho de la diagonal debería ser un cuarto de su longitud. Hay otros autores que recomiendan un tercio. Hay otros, de Canini y Fantin tienen unas ecuaciones que ponen el ancho de la diagonal antes y después de que sea agrietado. Hay muchas ecuaciones, muchos autores que han desarrollado expresiones para calcular el ancho total de la diagonal. Pero una vez que se ha asignado ese ancho total, uno puede decirle cuánto toma la diagonal central y cuánto las laterales. Uno le puede decir, del área total, cada una toma el 33%, o el 50% va a la central y 25% a las laterales, o 10% a la lateral y 80% a la central. Uno tiene esa libertad para definir cuánto quiere que tome cada una de las diagonales. Además de eso, de definirle eso, tanto la diagonal central como las dos laterales, se le puede asignar una degradación distinta. Entonces, uno puede decir que la diagonal central se degrade rápidamente, mientras que las diagonales laterales no se degraden todavía. Entonces, eso podría simular la gran grieta que aparece en el medio del muro y que terminan trabajando las diagonales laterales. O podría decir que las tres se degraden al mismo tiempo, o que degraden las laterales y siga trabajando a la central. Eso también es un input del panel. Además de esto, como acá hay que colocar un nodo en la estructura,
aparece la interacción que se tiene junto con los elementos circundantes. Y dado que el material que ahora vamos a mostrarse tiene resistencia a tracción, esa resistencia a tracción yo la puedo colocar en el modelo para decir que es o la resistencia a tracción de la mampostería o la resistencia a tracción que me ejerce la adherencia entre los elementos de hormigón y el panel, cualquiera sea la menor de ellas. Si yo pongo resistencia a tracción cero en el material, podría modelar un infill frame, porque no tendría resistencia a tracción, entonces las diagonales que estas no existirían al inicio, solamente existirían las que están en compresión. De esa forma la rigidez inicial se vería sería bastante menor, que es lo que ocurre con los infill frames en lugar de la mampostería encadenada, a igualdad de dimensiones de elementos, obviamente. Cada una de las diagonales, como les decía, se puede degradar, o sea, uno le dice a qué desplazamiento, o a qué, mejor dicho, a qué deformación específica empieza la degradación. Esta es el área inicial de la diagonal. Llega a un punto donde empieza a degradar esa diagonal, hasta un punto donde llega al área residual que uno quiera colocarle. Por ejemplo, empieza con un área y yo quiero que llegue al 10% de ese área al final. Bueno, se pone ese valor a tal deformación. Esto puede ser muy suave o puede ser muy marcado para que desaparezca bruscamente la diagonal del análisis. Cada una de esas diagonales no es muy complejo, es un elemento truss o un elemento spring, la matriz es muy similar, que solamente tiene rigidez axial y son elementos biarticulados. Y como salida al programa, al panel, en OpenSys uno le puede pedir cuál es la deformación axial de las 6 diagonales, las tensiones axiales, las fuerzas axiales, porque la tensión va a depender del material, la fuerza va a depender del área que está teniendo la diagonal, las fuerzas locales y globales, y obviamente visualizar el panel con el visualizador que tiene OpenSys. Acompañado a ese panel, muchas veces cuando uno modela mampostería y modela con una sola biela, lo que hace es asignar un modelo de hormigón a la biela, a la diagonal comprimida. Pero ese modelo de hormigón, si bien funciona nuevamente globalmente, en forma local, el hormigón no se comporta como la mampostería, especialmente en lo que es la descarga y la recarga. Los ciclos de descarga y de recarga son distintos para hormigón armado, para el hormigón que para la mampostería. Es por eso que el panel también se ha implementado un material mampostería basado en la ley propuesta por Crisafulli, donde se ha modificado la resistencia a tracción para que ahora pueda tener un comportamiento histerético en tracción también en la mampostería y pueda simular mejor la adherencia o la degradación de adherencia con los elementos circundantes. Tanto el panel como este modelo de mampostería de material están colocados en el programa. La ley de la mampostería, esta resistencia máxima que uno le tiene que dar a la mampostería, en general no es la resistencia que uno hace que obtiene de la mampostería al haber ensayado pequeños pilas, porque esa es una resistencia que tiene la mampostería perpendicular a las juntas, pero yo estoy poniendo una diagonal que tiene una cierta inclinación con las juntas. Debido a eso, se toma la ley de Manning-Müller, el modelo de Manning-Müller de mampostería, con unas modificaciones que se le han hecho para considerar las juntas verticales también en la resistencia, pero se expresa en tensiones principales de compresión, en una tensión principal en función del ángulo.
Entonces, yo sabiendo la inclinación a priori que va a tener esa diagonal, por ejemplo, 30 grados, puedo decir cuál es la resistencia que va a tener la mampostería en forma diagonal, en la dirección diagonal, no en la dirección vertical, sino en la dirección diagonal. Esto, si bien no está implementado en OpenSys, hay una planilla de Excel muy simple que hace este gráfico y dice cuánto vale la resistencia diagonal. Estos elementos y tanto se pueden implementar como si fuesen librerías DLL que hay que compilar una para cada versión de OpenSys porque generalmente van cambiando las versiones en alguna cosita pequeña y requiere que uno recompile la librería y trabajan directamente. Uno coloca la librería donde está la carpeta del programa y automáticamente el programa la lee. O en mi caso, como me cansé de andar con librerías y un montón de archivos, lo que hice fue agarrar el código fuente, introducir todos los elementos y materiales en el OpenSys y ya andar con un solo programa sin librerías. O sea, recompilé el programa entero. Pero funciona de ambas formas. Como resultado de ese modelo implementado, se puede ver, estos son muros ensayados en la Universidad Nacional de Cuyo, en el Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico, en Mendoza, Argentina. Acá hay una mampostería confinada y se puede ver la respuesta experimental en rojo y la analítica en azul. El infill frame que se analizó también, la respuesta en rojo, el experimental, y el azul es la analítica. Y esta es una mampostería encadenada dentada, que es una tipología que en Argentina no se utiliza, pero en otros lugares de Sudamérica sí, que es dejar pequeñas indentaciones de hormigón que se meten dentro del panel. Eso en el modelo del panel se considera variando la resistencia a tracción de la mampostería para darle un poco más de resistencia. Y también se realizó se hizo la simulación. También se calibró con un modelo de Alcocer. Está el modelo y están las respuestas comparadas. Con un modelo de Pires. También se comparó. Si bien parecen los mismos, pero el comportamiento es muy distinto debido a la diferencia de materiales. Y por ejemplo, acá hay mucha degradación de resistencia. Y afortunadamente el programa, el panel lo toma bastante bien. Especímenes realizados por Crisafulli en su tesis doctoral también fueron simulados. Un resultado de Coutas de 3 niveles. Acá parece que en el experimental hubo alguna falla prematura. Bueno, el panel lo tomó, pero viene bastante bien la respuesta. Y ahora se está trabajando, este es el anexo que quería mostrarles, en la implementación del panel 3D, porque en forma simple, como siempre se analizan elementos 2D, el panel es 2D. No considera ninguna transformación a 3D, que eso fue un error al programarlo. Ahora, bueno, se ha puesto un modelo 3D del panel y puede ser utilizado en sistemas tridimensionales. Y para acompañar eso, también se agregó un elemento de viga columna que tiene plasticidad concentrada con 2 rótulas de flexión, 2 rótulas de corte, y acá no está demostrada, pero es una rótula axial, donde las rótulas de flexión siguen algún modelo histerético de OpenSys o uno desarrollado también modificando el Hysteretic Material de OpenSys para flexión, también para corte y también para el comportamiento axial. Entonces, de esta forma, estos elementos pueden considerar la falla de corte y de flexión que puede generarse en los muros de mampostería encadenada y en los infill frames.
Acá hay una respuesta de ese elemento considerado en columnas cortas o en columnas que tenían interacción de flexión y corte, y se ha modelado con ese elemento el comportamiento histerético de esas estructuras. Si bien no es eh, tan suave la respuesta, se puede ver que acá, por ejemplo, la falla de corte la toma el modelo y directamente deja de funcionar. Se falló por corte esta columna, y acá el modelo muestra también que falló por corte. Esto también ha sido implementado en OpenSys, pero también en 2D, no tiene una transformación 3D, tengo que terminar de programar el elemento para que sea 3D. Y bueno, eso es todo. Si quieren les puedo mostrar un archivo de ejemplo de OpenSys o correr el programa si lo desean, pero no quisiera quitarles tiempo en preguntas o en lo que quieran mostrar ustedes también, ¿no? Así que quedo a disposición de ustedes. Muy interesante la cosa. Gracias. Am, tengo, yo tengo alguna pregunta, pero ¿alguien más tiene pregunta o algo así? Yo tengo una pregunta. Okay, bye. Sí. Primero, felicitarte, realmente es un trabajo bastante valioso porque en nuestro país también se utiliza bastante la mampostería y muchas veces no hay modelos para tomar esto y son los causantes de los colapsos. Realmente valioso y un trabajo muy, muy bueno. Y también la exposición. Y mi pregunta es, yo vi los modelos y los grados de libertad y tenía solo grados de libertad, bueno, solo en el plano X y Y. ¿Toma en cuenta el comportamiento fuera del plano este modelo de panel? En principio todavía no lo está considerando. La idea es colocar un nodo central con una masa fuera del plano para considerar, especialmente en el análisis dinámico. En el análisis estático casi no hay mucha falla fuera del plano, porque la falla fuera del plano se produce cuando está la separación del panel y empiezan a haber fuerzas de inercia en el otro sentido. Eso es lo que produce la falla fuera del plano. Como nosotros hacíamos análisis estático, en principio no hicimos un modelo muy simple y obviamos ese funcionamiento, pero no sería muy difícil colocar un nodo adicional con masa que pudiera vibrar fuera del plano, en el modelo 3D en el que se está desarrollando. Eso sería a futuro, o como les digo, o sea, les comparto el código fuente y si alguien lo quiere implementar, bienvenido. Muchas gracias. ¿Has pensado a pasarle a la gente de OpenSys, a Frank y Mike, para poner este código en OpenSys, en el Sí, GitHub? he pensado, lo que pasa es que yo no soy buen programador de C++, y hay una parte del código que es la parte final de que es la parte de paralelización y trabajo en paralelo y eso, que es los últimos dos clases de abajo, los métodos de abajo, y no los he llenado, no los he hecho porque no lo utilizo. Entonces seguramente si se lo mando a Michael Scott me va a decir, el modelo está incompleto, tenés que enviarme el completo. Pero sí, se lo podría mandar si él quiere o sea, está disponible si lo desean y lo quiere, no le queda mucho, es una línea de comando que la verdad no sé tanta programación en orientado a objetos como para terminarlo. Lo poco Entiendo que he hecho es leyendo libros para terminar de poder implementarlo, pero no sé programar en C++ orientado a objetos. Pero ¿es un elemento único o es prácticamente juntar elementos que ya existen? No, es un elemento único. Acá Así que tiene los nudos a los 4 lados, decimos. tiene 12 nodos, el panel, uno define el tag del elemento, el número de elementos, los 12 nudos que conectan a la estructura, el porcentaje de ancho de la diagonal, el porcentaje que le toca a la diagonal central,
los materiales para la diagonal central y la diagonal lateral y el espesor del panel. Eso es la línea de entrada. Y el programa internamente, el panel distribuye áreas, hace la degradación y todo eso. No es que uno tiene que colocar 12 barras. Okay. Uno define el panel, los 12 nodos en sentido antihorario. Okay. Y si tú tienes más de un piso, yo pienso que prácticamente el cargo de axial prácticamente cubre todo. Así que la diagonal por arriba diventa siempre más ancha, ¿no? ¿Y cómo uno puede decidir el ancho de dónde prácticamente porque la compresión se pasa solamente por las diagonales, ¿no? O por Sí. falla también, shear, no sé Sí. cómo se dice. Hay de hecho un modelo de 3 niveles que he corrido, que es el de Pires. La carga axial, eso fue estuvimos mucho tiempo cuando se hizo la tesis hablando sobre la influencia de la carga vertical en la respuesta lateral de los muros de mampostería confinada. Se hizo varios modelos también en Abaqus corriendo con carga vertical y se vio que no influye para los valores normales que uno utiliza de cargas verticales adicionales, no influye en la respuesta global en forma significativa. Sí, el peso del panel superior, por ejemplo, y todo eso, o la respuesta que va teniendo el panel superior con el inferior, se van transmitiendo a través de las diagonales. O sea, el esfuerzo de compresión que pasa a la diagonal superior, que eso es otro bueno que tiene en comparación con el modelo de una sola diagonal. En los modelos de una sola diagonal, el esfuerzo de la diagonal pasa directamente a la columna. En este, el esfuerzo de la diagonal lateral pasa a la otra diagonal lateral de abajo. Entonces le puede inducir o tracción o compresión, dependiendo cómo esté el esfuerzo en ese momento arriba. Si, por ejemplo, hay un modo superior que hace que se muevan en formas distintas, puede inducir compresión a una diagonal que previamente estaba traccionada. Entonces, de esa forma se puede considerar la interacción con los paneles de arriba o los paneles laterales. Sí, eso me gusta como idea, más que ir a la esquina, decimos. Así que interesante, muy bien, muy interesante. No me ocupo mucho de esa cosa yo, pero siempre el hermano antipático que nadie quiere hablar, el mampostería, palabra nueva que aprendí hoy día. Mampostería. Mampostería. ¿Eso en italiano cómo se dice? Muratura. Muratura. Muratura, sí. Ok, sí. Ótimo. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Hay alguna diferencia de moderación según el aparejo que tenga el muro de léelo tú. Albañilería. ¿Qué es albañilería? A ver, eso se tiene en cuenta, la trabazón, o sea, eso es lo que está preguntando es si el tipo de junta puede ser un muro donde se llama de soga, que es el clásico, o muros de cabeza, o panderete, o distintos tipos de trabazón de los mampuestos. Eso se tiene en cuenta en la resistencia de la diagonal con la teoría de falla modificada. Junto con la mampostería, que es lo que mostré, se propuso una teoría de falla nueva, que es modificación de Manning-Müller, la teoría de Manning-Müller, que es la clásica para mampostería. En eso se ha modificado y permite tener en cuenta ahora, en forma muy simplificada, distintos tipos de aparejos o de trabazón de mampuestos. Así que sí se puede tener en cuenta y eso influye especialmente cuando se considera la resistencia máxima para darle al modelo histerético. Cuando uno considera la inclinación de la diagonal, la resistencia se ve modificada justamente por la inclinación de la junta, el esfuerzo de compresión no va a ser perpendicular a la junta de mortero, sino que va a ser diagonal al mortero.
inclinado. Entonces, si las juntas verticales, por ejemplo, están más juntas, con menor separación, eso va a influir en la resistencia de la diagonal. Y eso obviamente se va a ver reflejado en el modelo histerético y se va a ver reflejado nuevamente en la respuesta global del muro. Esa es la forma de tenerlo en cuenta. Parece muy flexible tu input para elegir la cosa, cada La idea número era único hacerlo para una cosa. era Sí, muy flexible. La idea es que se pueda utilizar no solamente para un muro específico, sino que tenga gran variedad de usos. O sea, que nadie, o que la mayor parte de las personas, de los usuarios digan, puedo modelar lo que yo quiero. Obviamente le puede hacerse mil mejoras al modelo, y es lo que espero tal vez en este grupo, que alguien diga, yo quiero el modelo, el código fuente, y lo voy a modificar, y lo voy a agregar esto, y le voy a agregar aquello, y termine siendo un gran panel que usemos todos, que es la idea de OpenSys, que vaya creciendo con el aporte de todos nosotros. Pero, como siempre digo, yo lo hice para mis necesidades. Siempre está abierto, y posiblemente el que tenga el código fuente dirá, esta persona no sabe programar, porque va a haber un desastre de código, bueno, pero puede ayudar con eso, ¿no? en principio funciona. Sí. Bueno, si alguien también quiere ayudar en eso, si alguien es un buen programador y quiere ayudar en eso, esa es buena idea también. Cada uno puede ofrecer su ayuda en eso. Siempre mejor que cada persona empiece de nuevo la misma cosa, todos hacen la misma cosa en vez que en paralelo en vez que en serie, decimos, ¿no? Y otra pregunta. Sí. Con ese modelo, ¿has hecho muchas veces, muchos modelos son bien, no fácil porque nada es fácil, pero hacer cosas de calibración? Pero es difícil y siempre más difícil la cosa, más parámetro de input tiene, siempre más difícil la cosa va a ser. Si yo te muestro mi casa, un edificio, que yo no sé nada, yo te doy los detalles del dibujo, decimos, pero no, y sabemos qué materiales, cosas. ¿Es posible usarlo o demasiado parámetro para input que va a ser difícil hacerlo? ¿Cómo empieza uno a saber el 10% o el 30%? Porque no ha fallado el edificio. Así que una cosa es ver un edificio que ha fallado, ¿verdad? O otra que no ha fallado. Tal vez ese es el parámetro más difícil que tiene el modelo, elegir cómo distribuir el ancho total entre las tres diagonales. Ese es o sea, es lo más fácil y lo más difícil. Como input es un número, 0.10, 0.20, 0.50, pero conceptualmente tal vez el parámetro más difícil que tiene, porque depende de demasiados parámetros externos, y yo siempre les digo, ante la duda, a los que han usado así el modelo, ante la duda yo le pongo 50% a la central, 25% a las laterales o 33% a cada una. Ante la duda, corro esos dos modelos y veo si hay mucha diferencia. Sí, eso es la sensibilidad, ¿no? Exacto, porque no hay otra forma de saberlo. Y de hecho también varía mucho cómo se degradan las diagonales. ¿Cómo le digo yo que se van a degradar? ¿Quién se va a degradar primero más rápido? ¿La central, la lateral? ¿Las tres van a degradar igual? Eso también varía mucho. Sin embargo, con todos los ensayos o todos los modelos con los que he corrido, dentro de la tesis se da como un rango de variables. Y bueno, no le des 10% y 80% porque no funciona bien. No le des que degrade muy rápido porque se pierde mucha información. Entonces el rango varía entre esto y esto, aproximadamente. No digo que siempre sea así, pero uno da como su rango de funcionamiento óptimo. Y después es cerrar los ojos y rezar de que ande bien. Tiene muchas variables, es como uno hace una sección de hormigón armado y también aparecen
muchas variables, considero la adherencia, no la considero el bond slip, considero que se descascara, que no se descascara el hormigón de recubrimiento, empiezan a aparecer demasiadas variables que uno dice, bueno, tomo lo clásico. Sí, eso. Porque la pregunta para mí también sería qué pasa en el junto, en el joint. ¿Lo modela rígido o flexible? Y también cómo el portamiento de la columna y la viga. ¿Son flexure elements como si se está haciendo un análisis o son algo especial otra? Los modelos tanto de los elementos de vigas y columna, el pórtico que rodea al elemento, son elementos, o sea, en muchos de los mis modelos son el modelo de OpenSys de elementos basados en desplazamiento, con elementos de fibra. No hay mucho más que eso y funcionan con nudo rígido, o sea, son continuos, tienen continuidad. Sin embargo, el panel, cuando interactúa con esos elementos, no transfiere ningún tipo de flexión propia, porque las diagonales, las 6 diagonales son biarticuladas, o sea, son pin-end. Sin embargo, la flexión que ocurre en el elemento de la viga o de la columna se da porque hay 2 diagonales tratando de mover una columna. Ese es el efecto de flexión que se da, pero no porque la diagonal transfiera momento. Ok, entiendo. Interesante y me gusta tu idea de compartirlo para que la gente lo usa y mejora las cosas. Así Sí, que la idea siempre es compartiendo las cosas mejoran. sí. Así que si alguien lo necesita, solamente me escribe y se lo mando, ya puede, como le digo, le mando el código fuente o el código fuente del OpenSys que ya tiene todo adentro o las librerías, lo que quieran. O sea, eso, yo lo corro con el OpenSys porque me cansé de andar con librerías cada vez que cambiaba de computadora. Entonces solamente llevo un solo archivo que es OpenSys. Sí. Qué bueno. Yo hago así hago un batch file. Ahora, como puse en mi video, hago un batch y me traigo siempre el batch conmigo, donde voy. Y el batch llama donde está OpenSys y OpenSys hace su cosa donde quiere estar. Porque sí, siempre tengo un OpenSys nuevo, así que cambio solamente el batch que llama el OpenSys de donde está. Como ponerlo en el path, pero algo más flexible, porque así que, no me funciona esta versión de OpenSys o estoy haciendo una que estoy trabajando, así que, qué bueno, interesante. ¿Otra gente tiene preguntas que quieren? Me gustaría saber más de la segunda parte de tu presentación. Pero estoy pensando, había otra persona, estaba pensando porque tú pusiste y si quiere hablar de eso, quizá la próxima vez, si tienen más de hablar, si quiere hablar mucho, podemos hacerlo para la próxima vez. O si no, ahora vemos si nadie quiere presentar otra cosa por el primer día. No sé. Esperamos quién más había en el... Yo creo que Brian quería presentar algo, no le quitaría tiempo a él, Eso, tal vez si está por eso. interesante, después si quieren podemos hacer otra, pero yo diría que si alguien más quiere presentar, no quitarle tiempo. Eso, por eso, perfecto. Así que estaba pensando, pero prepara algo para la próxima. Y cuéntanos de la próxima. Me interesa a mí ese modelo, así que para la próxima vez, si quieren presentar en eso, Sí, me interesaría. es un modelo basado en la viga de Hiverson. El Hiverson Beam Model, que es con 2 rótulas de plasticidad concentrada en los extremos. Giverson la tenía solamente de flexión. Yo le agregué el corte y el axial como interacción. Ok, bueno, quiero saber más.